Ok, pues ya, bienvenidos, ya son las 4 de la tarde. Nos encanta tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jessica Piceno. Estoy a cargo del programa de electricistas para México, para quienes no me conocen. Esta tarde vamos a hablar sobre centros de carga residencial y vamos a poder también acompañarnos, o más bien quien nos va a dar este tema es el ingeniero Gonzalo Hernández. Dentro del tema de hoy estaremos platicando un poquito más. Ay, espérenme tantito. Perfecto. Esto es prácticamente la agenda de esta tarde, ¿no? Lo que vamos a estar viendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya me presentó mi compañera. Ok, señores. Ok, señores, pues ahora sí, los que ya me conocen y los que no, pues ahora sí, yo soy el ingeniero Gonzalo Hernández, Schneider Electric. Vamos a empezar el tema viendo precisamente la carga a nivel residencial. Esto va a ser un preámbulo. Vamos a tener, el día de ayer ya mencioné algunas que vamos a tener en referencia a lo que era el programa Familia Segura, pero también en este tema que también es por parte de Familia Segura es el preámbulo para las siguientes capacitaciones que vamos a hablar. Es precisamente uno de ellos, es el de los gabinetes, que involucra no solamente a los de nivel doméstico, sino también involucra a los tableros un poco más grandes, que en este caso serían los centros de carga tipo americano, a los NQ, a los NF, y también a los tableros I-Line, a los PZ4 y así sucesivamente, porque al final de cuentas, si nosotros lo vemos en cuestiones del marco normativo, pues como nos dice la definición, que ustedes la van a ver ahorita en pantalla, que precisamente es un tablero de alumbrado y control, que es un panel sencillo. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo en referente a esto. ¿Sí? En cuestiones de que del panel, ¿sí? Que si ustedes ven en la pantalla, incluso dice que dentro puede incluir barras conductoras de conexión común y dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente y otros dispositivos de protección. ¿Cuáles son esos otros dispositivos de protección? Pues ya el día de ayer comentamos de otras sesiones que hemos tenido con ustedes, de que los diferentes dispositivos de protección, aparte del interruptor termomagnético, pues simplemente está lo que es el contra fallas de arco eléctrico, que es contra el aislamiento. El otro que tenemos es el de supresor de sobretensiones transitorias. Y tenemos otros más, ¿no? Que iremos numerando conforme vayamos pasando toda esta capacitación. Y esa es una pequeña parte que dice esta definición que viene en la norma. Sí he mencionado anteriormente el proyecto 2018, es exactamente la misma definición. Entonces, por eso yo, siguiendo con lo que dice el texto, si se dan cuenta que en cuestiones de los dispositivos de protección nos habla de lo que es la iluminación. Cuando nos habla de la iluminación, indica que debemos de tener protecciones termomagnéticas de las que tienen las siglas SWD, que es para iluminación pequeña, o simplemente, ¿cómo se llama? De las HID, que son las de alta intensidad de descarga, ¿sí? O también tenemos precisamente lo que es OM, que son de alta capacidad magnética, que son para motores, y tenemos otros más, ¿no? Que iremos mencionando en los demás cursos. Entonces, vean ustedes el artículo que yo les mencionaba, que es el artículo 110-28, que ya vimos que es un centro de carga. Realmente su nombre ya fue algo genérico, ya fue un argot que tenemos nosotros los electricistas al hacer referencia más que nada a la ubicación. La ubicación, como algunos libros de eléctricos que ya hablan del diseño, se le llama centro de cargas más que nada la ubicación que tenemos en los dos cuadrantes, en lo que viene siendo el eje X y el eje Y. Si yo, por ejemplo, tuviese por aquí una carga grande y por acá una carga pequeña, pues simplemente el centro de carga se ubicaría precisamente donde tengo la carga más grande.
Pero si yo tuviese otra carga más grande aquí, entonces el centro de cargas quedaría en medio. Por eso se llama centro de cargas, es un centro de gravedad para no tener el problema que nosotros conocemos como la caída de tensión. Por eso, si nosotros nos podemos a pensar precisamente en el centro de carga, ustedes se darán cuenta que la mayoría se ubica en la cocina o muy cerca de lo que es el cuarto de lavado, debido a que la cocina es donde tenemos la mayor carga conectada. ¿Cuál es esa mayor carga conectada? Pues el horno de microondas, el refrigerador, el lavavajillas, la tostadora. ¿Y por qué muy cercano al cuarto de lavado? Porque ahí tenemos precisamente lo que es lavadora y secadora. Son las cargas más fuertes. Si yo tuviese dos niveles y en el segundo nivel tuviese yo, por ejemplo, una tina de hidromasaje, pues el centro de carga se pasaría en la parte superior. Eso es para que podamos entender el nombre de centro de carga. Pero si se dan cuenta en la definición que viene en la norma, incluso en el NEC, incluso aquellos que nos escuchan de otros países en sus reglamentos técnicos, habla de los envolventes, más que nada es la caja, habla de la caja, el tipo de envolvente. Y si nos damos cuenta en el artículo 110-28, nos habla de los diferentes tipos de alumbrado y control. También hay tableros de control industrial, lo que nosotros conocemos como el CCM, que es lo que sigue, el centro de control de motores o el centro de mando. Medidores, si os hablemos precisamente del kilowattorímetro, donde se instala el kilowattorímetro. Después nos habla precisamente de interruptores con envolventes, cuando hablamos de un solo interruptor de una capacidad de más de 100 amperes. Y después también nos habla de los interruptores de transferencia, los llamados transfer. Y también nos habla de las salidas de emergencia eléctrica, de los tableros de emergencia, normal, emergencia. Y después nos habla de los diferentes inmuebles y todo. Y entonces, si nos damos cuenta, si yo leo perfectamente bien, me está hablando del gabinete. ¿Sí? Es un gabinete, es una caja. Punto. Que lo único que tengo acceso es por la parte de enfrente. Eso significa que en esa caja yo incluso puedo meter una platina. Aquellos que saben de control y automatización, en esa platina yo puedo hacer una preparación, meter canaletas, meter contactores o meter un riel DIN. Entonces ya mi gabinete se convierte en riel DIN metálico, en el cual simplemente lo que voy a hacer es conectar los diferentes dispositivos, que en este caso, como son 10, se alimentan en la parte de arriba y después así sucesivamente, pero al final de cuentas es un gabinete. Es un gabinete. Y por eso la norma, la 2012 y 2018, nos habla precisamente de una tabla, que es la 110-28, que nos habla de los, más que nada, de los diferentes tipos de envolvente, y en el capítulo 10 de la norma nos habla precisamente de los gabinetes en lo que es el índice de protección. Recuerden que el índice de protección viene acompañado de dos números. Estos dos números, el primero nos indica la cantidad de polvo que puede entrar y el segundo nos habla de la cantidad de líquidos que puede entrar. Por eso está acompañado de dos números, mientras que NEMA pues simplemente nos habla del tipo de gabinete, que es más o menos parecido. Entonces, siguiendo con esto, vean la tabla, aquí está la 110-28 y nos habla de los gabinetes para uso exterior. Para que podamos entender este uso exterior, todos han instalado una cometida. Sabemos que tiene lo que es la mufa, el tubo, y después sigue precisamente la base de medición, lo que es el kilowattorímetro. ¿Sí? Entonces, en el kilowattorímetro, pues ese también donde se conecta también es un envolvente. Y este está en la parte exterior. Entonces, al estar en la parte exterior, yo tengo que pedir un EMA 3R o un EMA 4, que es de mayor capacidad en cuestión de lo que es podemos decir así, la hermeticidad que tiene este gabinete. Sino por el hecho de que sea plástico, señores, tengan ese pensamiento de que es plástico, es exterior. No, señores. Aunque sea plástico, aunque tenga riel DIN, tengo que ver el índice de protección. Si el índice de protección es muy pequeño en cuanto a la numeración, significa que no es un tablero para que yo lo pueda utilizar hacia la parte externa, porque entonces el sol, la lluvia y todo ello empieza a hacer que el plástico se empiece a quebrar. Entonces yo tengo que pedir un IP bastante robusto para que realmente el gabinete pueda soportar esto. Por eso yo les mencionaba que
hay que ver el uso del tipo de gabinete. Entonces, señores, el exterior es todo aquello que instalemos fuera. Por ejemplo, vamos a pensar en una fábrica. Sé que en una fábrica tengo precisamente el interior de la fábrica, pero también puedo instalar algo afuera. Pensemos en una subestación. Una subestación es un NEMA 1, por lo tanto tiene que estar protegido. Precisamente se le hace un cuarto especial. Entonces está dentro de ese cuarto. Es un NEMA 1. Si fuera un NEMA 3R, entonces sería un doble gabinete. Algo que lo protege contra el exterior y en la parte de adentro tiene otro gabinete. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque si ustedes pueden ver, siguiendo esta tabla tenemos los de uso interior. Son todos aquellos que utilizamos dentro de lo que viene siendo más que nada lo protege contra la parte externa, lluvia, polvo, todo eso, ¿no? Entonces ese es un NEMA 1 que requiere cierta protección. Por eso casi la mayoría de los tableros son NEMA 1, que es el más sencillo, que solamente permite lo que, conforme ven ustedes los tachecitos, simplemente me indican el tipo de envolvente, que es muy sencillo, simplemente es contra polvo, nada más. Igual lo que viene siendo los tipo IS, que es el índice de protección. Aquí es donde se comete el error de que compramos demasiados gabinetes, incluso las bases de medición de NEMA 1, que no son para el exterior. Por eso se oxidan demasiado las bases de medición, se oxidan mucho los interruptores de cuchilla, no es porque sea por la mala calidad, sino porque nosotros cometemos el error de ubicarlo en áreas que realmente son. Entonces, por eso este tema y esta parte de la norma donde quería mencionar el tipo de gabinete, señores. Y más adelante iremos viendo precisamente cuál es el NEMA 1 y cuál es el NEMA 3R. Recuerden que es a nivel residencial, más adelante después veremos otros tipos de gabinetes en los diferentes cursos que tengamos. Entonces espero que quede claro esto, si no, si tienen alguna duda, recuerden que vamos a utilizar el chat precisamente para esto. Déjenme, me acomodo el micrófono porque desde hace rato me están diciendo que no me escucho bien. Lo voy a tener un poquito más cerca, o si no así. Entonces, señores, vamos a seguir con esto. Vamos a ver otro artículo. Es el 210. Recuerden que estamos viendo todavía lo que es la parte de lo que son los gabinetes. Aquí en el 210, que ya nos habla de los circuitos derivados, aquí precisamente nos está hablando de la capacidad de estos circuitos derivados, que como vemos en el inciso A precisamente habla de los centros de carga a nivel residencial, en donde tenemos contactos e iluminación, donde podemos conectar cargas pequeñas. Y la norma nos está diciendo, se permite el uso de los circuitos derivados de 15-20 amperes para unidades de alumbrado y equipos de utilización o una combinación de ambos. ¿Sí? Aquí en ningún momento, si ustedes se dan cuenta, está mencionando el de 30 amperes. Si voy a utilizar el de 30 amperes, si ustedes se dan cuenta, ya está en el inciso B, donde nos dice que se permiten este tipo de circuitos que suministren energía a unidades fijas de alumbrado. ¿Sí? Son portalámparas de uso pesado. ¿Sí se dan cuenta? Esto, incluso si se dan cuenta, dice, o en lugares que no sean unidades de vivienda. ¿Cuáles son esos lugares que no son unidades de vivienda? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué no es una unidad de vivienda? Yo simplemente salgo a la calle y veo a mi alrededor, veo puras casas y de repente veo, por ejemplo, una pequeña tienda donde tiene refrigeradores. Digo, esa no es una unidad de vivienda. Sigo más adelante y empiezo a ver pequeños negocios. No son unidades de vivienda. Después voy a un mercado y digo, ese tampoco es una unidad de vivienda. Y así sucesivamente me doy cuenta dónde realmente se requieren este tipo de capacidades. Si nos vamos, todos me dirían, oye ingeniero, pero ¿por qué en mi casa en ocasiones sí utilizo el de 30 amperes? Por una sencilla razón. Ya lo habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, en la cometida, y eso ya lo hemos platicado en la cometida, que ya sea que me dé CFE o cualquier empresa suministradora, recuerden que me da una carga máxima de 5 kilowatts, que son aproximadamente 40 amperes, y se dan cuenta en esa parte, en el inciso B, me dice que yo tengo que estar protegido al 80%. Si ustedes hacen su división, que ya lo hemos hecho,
que son 15.000 watts entre 127, me da aproximadamente 40 amperes. Al multiplicarlo por 0.8, pues me dice que la protección no tiene que ser mayor a 30 amperes. Ahí está la respuesta. Me dicen, oye, ingeniero, pero para mis climas, eso ya es otra cosa, y también ese va a ser un tema que quiero que estén todos pendientes, que vamos a ver precisamente esa parte donde vamos a sacar todas estas dudas. Pero aquí lo importante es que vean precisamente el inciso D, y más adelante, en este mismo artículo, ya nos mencionan precisamente de las protecciones de 40 y 50 amperes, que también la norma dice, te voy a permitir que lo instales. Pero aquí nos dice edificios que no sean viviendas. O sea, 40 y 50 amperes ya nos están permitiendo en edificios que no sean viviendas. Esto ya está hablando de edificios de oficinas. Edificios de oficinas donde las cargas ya son mayores, pero aún así, si yo tengo oficinas, sé que los de 15 y 20 son para contactos generales e iluminación. Pero recuerden que dentro de los edificios de oficinas tenemos las llamadas UMAS, que por ahí, yo sé que por ahí están conectadas personas de aires acondicionados o climas, y sabemos que la UMA es la unidad manejadora de aire. Es la que está soplando precisamente el aire frío que viene en la parte superior, donde tenemos las máquinas, que es donde está la chiller. La chiller no es otra cosa más que enfría el agua, después la inyecta por el tubo, y el tubo precisamente es el que pasa por las UMAS y es el que enfría todo el edificio, más que nada las oficinas. Y sabemos que antes de que llegue a la chiller, pues pasa por la torre de enfriamiento y todo eso, ¿no? Es un poquito complejo para algunas personas que no tienen el conocimiento, pero lo vamos a tocar cuando veamos ese tema. Y si seguimos más adelante en el punto D, nos dicen para los de más de 50 amperes, dice solo deben, es obligado. Sí, ahí nos está diciendo que simplemente es los de 50 amperes deben de suministrar energía, cargas que no sean salidas para iluminación, señores. Entonces quiere decir que en edificios, fábricas, donde ya se tienen maquinarias con motores más de 1 caballo, porque ya estamos utilizando motores de 5, de 7,5, de 10, 15, 20 y así sucesivamente, entonces se requieren capacidades mucho mayores. Por eso ahí, si ustedes se dan cuenta, yo puedo acondicionar un tablero, un tablero tipo americano de 12 circuitos, que yo puedo sobrealimentarlo, pero también tengo que ver que la barra de alimentación pueda soportar esos dos termomagnéticos que son un poco más grandes. ¿La norma me lo permite? Sí, siempre y cuando el envolvente me lo permita, el tablero. Y los que son tableristas y conocen los gabinetes email de mi marca, saben que pueden instalar lo que es la platina, colocan puro real DIN, perforan y ahí pueden poner ese tipo de interruptores junto con arrancadores, contactores, un PLC, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, la norma nos permite hacer eso. Por eso luego en los chats y en mi blog, en el Twitter, en mi Face, luego me mandan preguntas, oye, ingeniero, ¿este tablero está bien? Pues sí, porque es un envolvente y puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando toda el área te dé precisamente, como indica la norma, te dé el suficiente espacio para poder manipular la cantidad de conductores. O sea, no se permite tener una maraña, se puede decir. Entonces, señores, vean cómo la norma tiene muchas cosas. Por eso le digo, la norma se hizo en base al NEC y el NEC es en base a las experiencias de los electricistas en campo. Aguas con eso. Entonces, ahora sí, entrando en tema, tenemos nuestro tablero ya viendo lo que nos indica la norma. Vean, tenemos el tablero que a nivel de Schneider es el más pequeño, que ya es el que más nos piratean, el que más nos copian. Sí, ya tiene años Squardi aquí en México, ya tiene más de 75 años, por eso me puse la camisa de Squardi, soy squardiano de corazón. Si ustedes se dan cuenta, es el tablero más pequeño, es el gabinete más pequeño, que tiene desde 1, 2, 3, 4, 6 y 8 circuitos, con capacidades que van desde 50 hasta 100 amperes y puede soportar precisamente una tensión que va desde los 120 hasta los 240.
y también nos sirve para empotrar y sobreponer. Y ustedes se dan cuenta, hay uno de color blanco que más adelante les diré cómo seleccionarlo, pero eso sí, no todos los distribuidores lo tienen porque este es especial. Este es muy especial. ¿Lo pueden solicitar? Sí, pero recuerden que va a tardar un poco de tiempo. Recuerden que el gris pues, es el bolillo, es el que casi la mayoría de los distribuidores venden, pero si pedimos un pastelito especial, algo así que digamos, no hombre, este color está perfecto, pues va a tardar, ¿no? Va a tardar más que nada por el tipo de gabinete que es y el color más que nada. Y aquí está para que ustedes lo vean, precisamente fue hecho para aquellas áreas donde tenemos ese tipo de acabados, ¿no? Y que la persona, nuestro cliente, se sienta esa satisfacción de que le estamos dando algo que para él contribuye precisamente a lo que viene siendo la imagen de su casa, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces, siguiendo con esto, vean ustedes, aquí tenemos precisamente lo que es el tablero gris. Recuerden que lo tenemos en sobreponer y empotrar, y más que nada eso lo vemos en la tapa. Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven, pues simplemente es un tablero de embutir, donde la tapa precisamente cubre precisamente lo que es el gabinete. Y aquí tenemos el otro donde está precisamente al frente, que lo ven ustedes, es el de sobreponer. Sí, y tenemos aquí precisamente uno de gabinete que muy pocos lo tienen, sí, muy pocos lo tienen, que es nuestro gabinete trifásico. Más adelante les voy a explicar el por qué este trifásico, porque voy a hacer precisamente una remembranza a la información que sacaba Squardi antes de que fuera Schneider Electric. Cuando antes era Squardi, tiene una información muy interesante en sus compendiados que precisamente quiero compartir con ustedes en cuestión de este tipo de gabinetes y cómo debemos de entender el uso de cada uno de ellos. No necesito ser un ingeniero, no necesito tener suficiente expertise. Simplemente el hecho de entender la acometida que tengo a nivel residencial. Aquí debemos de observar eso. Fíjense bien. Aquí lo importante que tenemos en recuerden, como indica la información que tienen ustedes en pantalla, es para un circuito trifásico. Tienen sistema de 3 fases, 4 hilos, significa que es para conexión estrella. La capacidad máxima es de 100 amperes, tiene su barra de neutro aislada, su barra de tierras, y ahorita voy a explicar otras cosas más. Este es el gabinete NEMA 1, también es igual el montaje que los anteriores. Puede soportar los calibres 14 hasta el 4. Permite lo que es el interruptor enchufable, nuestro QO. Entonces, quiero que observen en la siguiente imagen, que es la que yo los puedo compartir y decirles bien. Quiero que pongan mucha atención en lo que voy a mencionar. Y fue una pregunta que hice en un cafecito que tuvimos más que nada, perdón. Recuerden que por parte de la empresa suministradora nos puede entregar una fase, 2 fases o 3 fases. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que por cada fase nos entrega 5 kilowatts. Si yo tengo en esta fase 5 y me da 2, ¿cuánto tengo? 10. Y si me da la tercera, ¿tengo cuánto? 15 o más de 15. ¿Sí? Aquí hay que ponernos abusado en esto. Eso significa, y recordando la información que tenía Squardi, si yo veo el primero, donde me dice que es de un solo polo, me está dando el indicativo que es para la alimentación de una sola línea. Significa que es para tableros principales con un termomagnético de 30 amperes. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta en el símbolo que viene acompañado, viene el neutro que se aterriza y aparte está el símbolo de tierra física. Recuerden que en un cafecito que obtuvimos pregunté precisamente los sistemas de conexión a tierra. Pues ok, aquí lo voy a desglosar. ¿Recuerdan lo que es la acometida? Pues en la acometida tenemos lo que nosotros denominamos TN, que es tierra a neutro. Yo tengo mi sistema tierra, que es la varilla Copperwell, que me solicita comisión a la empresa suministradora, subo el cable precisamente a mi base de medición y hago el puente de unión hacia el neutro, de acuerdo al artículo 250, puente de unión. Cuando yo hago este puente de unión, el sistema de conexión se llama TN, tierra
a neutro. Hasta ahí vamos bien. Ok, cuando yo ya llevo la alimentación a mi ahora sí que a mi primer interruptor principal, que sería el primero, que es de alimentación, si ustedes se dan cuenta, ahí estoy haciendo la conexión de neutro nada más. Pero recuerden que yo ya había hecho la TN, tierra neutro. Significa que ahí, como es un solo cable, y con el símbolo me está diciendo tierra a neutro común. Tierra neutro común significa que tengo neutro y tierra en un punto común, señores. Si se dan cuenta, el de dos polos dice, ok, vas a contratar dos líneas, no tanto por los climas, sino por la carga que tienes, porque ya estás pidiendo 2 de 5 que nos dan 10. Recuerden que aunque tenga yo una carga en una fase que me va a consumir 10 amperes, y yo pido dos fases, siguen siendo los mismos 10 amperes, porque por cada fase se van 5 y 5, la corriente se divide. La potencia es la misma, la potencia no va a cambiar. Sí, pero vean ustedes, sigue estando el neutro aterrizado al chasis porque es una conexión tierra-neutro común, es el punto común, ya que comisión no me permite que yo saque el cable verde, pero es un común. Si yo ya me voy al de 3 fases, señores, ¿qué es lo que observan? Me está diciendo, ya tienes tu cable de neutro, ¿ahora qué crees? Pues tienes que ponerle el tornillo verde para que tú tengas la TNCS, que es el tierra a neutro común, y ahora lo vas a separar. Tierra neutro común separado. Entonces yo ya estoy haciendo la separación de mis 3 líneas de alimentación, mi neutro y mi tierra física. Entonces, señores, ya ahí tenemos los 3 tipos de conexiones en referente a lo que es el TN. Tierra neutro común y tierra neutro común separado. Entonces recuerden que si yo compro el cubo de 1, cubo de 2 y cubo de 3, es para alimentación. Cuando contrato una fase, 2 fases y 3 fases. Así lo indicaba el compendiado de Square-D. Ahora fíjense bien en la parte de abajo, nos está diciendo el de 4 polos, 6 polos y 8 polos. ¿Qué significa, señores? Incluso el día de ayer, cuando calculamos, perdón, en otro café que tuvimos en referencia al cálculo de circuitos derivados, nos dábamos cuenta que la norma, incluso también el día que dimos el cambio de la norma, nos decía que una casa de 60 metros cuadrados, cuando menos mínimo, debería de tener 4. Eso significa que si yo sigo así la línea recta de las imágenes, me indica que para una línea, la mínima cantidad de circuitos derivados que debe de tener mi casa son 4 y no necesito hacer ningún cálculo matemático. Ustedes miran, oye, ingeniero, para la de 2, pues simplemente multiplica 2 por 4, me da 8. Significa que por cada línea, debo de tener ¿cuántos? 4, si se dan cuenta, así de fácil, así es mi recomendación. Así como muchos, yo me acuerdo cuando era electricista que me decía, ahora sí que mi maestro electricista que lo recuerdo mucho, que simplemente me decía, ¿sabes qué, Gonzalo? ¿Qué motor es? Es un motor de 3/4, métele 10, calibre 10. Oiga, maestro, es un motor de medio, métele 12. Y yo decía, órale, pues así con los dedos se hace. Una fase, 4 circuitos. 2 fases, 8 circuitos. Ustedes me dirán, oiga, ingeniero, para el de 3, pues multiplica 4 por 3, 12. Significa que necesitamos un centro de cargas, un cubo de 2, un cubo 12, que ya es tipo americano, de 12 circuitos. Y me dirán, oiga, ingeniero, y el de 6, pobrecito, ¿no? ¿Quién lo quiere? Pues el de 6 lo tenemos para utilizarlo para un polo o 2 polos. Él se queda en el punto intermedio. Se queda en el punto intermedio. ¿Si estamos de acuerdo? Por eso hice remembranza acerca de la información que tiene Square-D. Recuerden, cubo de 1, cubo de 2 y cubo de 3 solamente es para equipos de acometida. Cubo 4, 6, 8 es para equipos de circuitos derivados. Ahora bien, si yo, por ejemplo, voy a meter un clima, pues simplemente pido el cubo de 2 y solamente ese es exclusivo para el clima. La norma no me permite instalar el clima en los de 4, 6 u 8, porque la norma ya se menciona en el artículo 430 que habla de los motores. Después veremos ese tema, espero que haya quedado claro esto, si no, pues ahora sí que vengan las preguntas.
Siguiendo con esto, señores, aquí tenemos el mnemotécnico, que simplemente es muy sencillo. QOD significa que es un centro de cargas doméstico. El siguiente número precisamente nos indica la cantidad de circuitos derivados, el QOD1, QOD2, QOD3, QOD8. Después viene el siguiente, que viene precisamente lo que es el tipo de montaje, que es FUS. F, recuerden que es de empotrar, y S de sobreponer. Si yo le agrego después de esto la letra B, pues ya me está diciendo el tipo de color. Si no le pongo nada, pues me va a llegar un gris. Y aquí adelante tenemos precisamente lo que yo les había mencionado. Tenemos gabinete tipo intemperie, ¿sí? Que cumple con la norma NEMA 3R. Se dan cuenta, es un gabinete plástico, pero cierra herméticamente. Y otra cosa curiosa que viene en la siguiente imagen, que si ustedes se dan cuenta, viene una sobretapa. Esa pequeña sobretapa nosotros la conocemos como frente muerto. ¿Qué es el frente muerto, señores? De acuerdo a la norma y de acuerdo a la norma 029 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos recuerden lo que nos decía, que solamente tengo acceso por enfrente, ¿estamos de acuerdo? Ok, al tener un frente muerto, perdón, si yo abro la tapa, incluso los tableros NQ y NF lo tienen, si yo abro la tapa o quito la tapa, ¿sí? Me encuentro que tiene otra sobretapa, que nosotros la conocemos como frente muerto, y como dice la norma, no debo de tener acceso a las partes energizadas. Y recuerden que este es un tablero que se utiliza para la intemperie, hacia afuera. Al tener el frente muerto, señores, cuando ustedes abran la tapita y esté lloviendo, en ningún momento, a pesar de que esté mojado, voy a tener acceso a las partes energizadas. Por eso se llama frente muerto. Y otra cosa es que cuando yo lo cierro herméticamente, pues la lluvia no le va a entrar, porque si yo le pongo un NEMA, fíjense bien, si yo pusiese un QOD1 en la calle y cae lluvia, pues simplemente esa agua entra por la palanca del termomagnético. El termomagnético no es NEMA 3R, recuerden que es el gabinete, es la protección, es como mi camisa. Mi camisa me protege, esta es mi camisa la que me protege a mí. Si estamos de acuerdo, esta es mi protección. Si va a llover, pues no me voy a poner otra camisa, me pongo precisamente algo plástico para que no entre la lluvia. Nos damos cuenta, es un envolvente. Para que puedan ustedes entender, yo siempre lo menciono entre la diferencia entre un paraguas y una sombrilla. La sombrilla, su nombre lo dice, es una sombra pequeña que me protege contra los rayos solares. ¿Y el paraguas contra qué me protege? Contra la lluvia. Y es plástica, transparente. Y el problema es que estoy vendiendo o instalando sombrillas en lugar de paraguas, porque salen muy baratas, dice. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea para que lo analicen. Hay que analizarlo. Entonces, vean, aquí tenemos el NEMA 3R. Si se dan cuenta, nos habla precisamente que cumple con la norma, es un gabinete a prueba de lo que viene siendo exterior y lo que viene siendo la tapa. ¿Sí? Y este es para una capacidad de 60 amperes, cuenta con sus 2 barras. ¿Sí? Siguiendo con esto, pues ahí está precisamente, este sí permite lo que es el de falla tierra debido al espacio que tiene. ¿Sí? Y aquí, como pueden ver ustedes, ahí está, ¿no? El gabinete. Lo que yo les mencionaba, su capacidad es de 60 amperes, es de 2 polos. Es NEMA 3R, que es para uso exterior, este es a prueba de lluvias. Este es el que yo debería de ver, bueno, si fuera yo supervisor o perito, en todas las casas. En todas las casas yo debería de ver este tipo de gabinete, ya que es a prueba de lluvias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señores, ya aprendimos algo. Y es algo que yo le puedo externar a mi cliente y decirle el por qué, qué es lo que pasa con el agua, se mete el termomagnético, tiene partes metálicas, se oxidan esas partes metálicas y ya después deja de funcionar. Incluso dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo este de 30 amperes, le he metido un motor de 7 caballos y medio y no se abre. Pues no se abre porque el pobrecito ya está oxidado. O sea, pobrecito, ¿no? Recuerden que tengo que protegerlo. Y ahora sí, señores, vamos a entrar a nuestro centro de cargas, ¿sí?
Lo último que ha sacado Squardy, no quiero mencionar que por ahí ahora sí ya no lo están pirateando porque es muy estético. Y este está compuesto, recuerden que es Quo, tiene ahora sí que la X, ahora sí que es del nuevo siglo. Y el primer número nos indica precisamente que permite dos interruptores como principales o derivados. Y el siguiente está acompañado de un cero, después otro número que nos indica precisamente la cantidad de derivados. Entonces vamos a ver cómo es que funciona este. ¿Qué bondades tenemos con él? Una de ellas, pues simplemente es, por así que es algo novedoso, si algo nuevo, algo que cumple con las expectativas. Sí, ya es un tablero bastante, podemos decir, muy amplio, tal y como indica la norma, sí, que debe de permitir la cantidad suficiente de conductores eléctricos. Otra cosa que tiene que es importantísima, sí, que muchos me han llegado a preguntar en referente a la tapa, pues simplemente puse una pequeña imagen que puede soportar un golpe de una masa a un martillo y de más o menos de un peso de 200 gramos a una distancia de 35 centímetros. O sea, le damos así fuerte ya que puede soportar una energía de 0.7 joules. O sea, un golpe bastante fuerte. Sí soporta un buen golpe. Sí, ya si ustedes llegan con coraje, pues bueno, ahí sí yo no respondo, ¿no? Pero sí puede soportar un golpe de esa índole para que le puedan decir a su cliente. Y otra cosa que es interesante, que muchos les ha gustado, más que nada por esto, ¿no? Porque ya no tengo por qué ponerle ahí con mi pluma o decirle a mi cliente, mira, este es para los focos, no. Ahí ya viene acompañado con unas pequeños stickers o calcomanías en donde yo le puedo indicar a mi cliente que él simplemente puede hacerlo o él que me diga qué imagen le gustaría, ¿no? Si le gustaría que el primer termomagnético diga que es para la cocina, pues buscamos la imagen de lo que es la cocina, o si es para lo que viene siendo el refrigerador, pues buscamos la imagen del refri, para que él sepa que cuando se llegue a disparar diga, ok, ¿sabes qué? Se disparó el del refrigerador, significa que algo pasó en mi refri. Si se dispara en la imagen de la cocina, ah, algo pasó en mi cocina. Si ve la imagen de la lavadora, algo pasó en mi lavadora. Y así sucesivamente. Entonces él ya puede identificar de una manera muy sencilla el tipo de termomagnético y cuál es el uso que nosotros le dimos o que él quiso, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, hablaremos de que viene también con unas pequeñas tapas que ustedes se las pueden poner precisamente en los espacios vacíos. Y por eso ahí si ustedes se dan cuenta y nos dice que por ejemplo el cubo 204 viene con tres pequeñas piezas, el cubo 206 con 4 y el cubo 208 viene con 6. Son pequeñas tapitas que nosotros las podemos instalárselos, ¿no? Otra cosa que también es novedoso en este tablero y por eso a veces pienso que es por lo que nos están copiando, ¿sí? Es de que el interruptor es más que nada este centro de cargas me permite que yo lo pueda utilizar como principal más derivados. Entonces me pueden decir, oye, ingeniero, ¿cómo es posible que esto lo permita? Pues sí, si ustedes ven en la norma, en el artículo, precisamente en el 230 que nos habla de las acometidas, en el inciso F, precisamente nos habla de los métodos de desconexión y nos dice, los medios de desconexión de la acometida se deben, es obligado, instalar ya sea dentro o fuera del edificio o en otra estructura. Fácil accesible, en el punto más cercano a la entrada. Si después aquí nos habla, en el punto cercano de la entrada de los circuitos de recepción del suministro a una distancia no mayor de 5 metros. Significa que yo ahí vean lo que hace rato mencionábamos, ahí está mi mufa, el tubo, mi base de medición, tengo ahí el puente de unión, la conexión precisamente hacia lo que es mi tierra física. Entonces a una distancia más o menos pensemos lo que tengo en la cochera, que más o menos son 5 metros, yo lo puedo poner debajo de la puerta de la entrada, así como algunos americanos lo utilizan, o puedo ponerlo dentro de la casa. Entonces yo tengo mi principal que lo puedo alimentar en aguas abajo ya que es NEMA.
Entonces vean ustedes que yo puedo sacar mi cable verde y mi cable blanco si yo hiciera la tierra neutro común separado. Sí, ese es otro sistema. Pero ya les mencioné que otros más podemos hacer. Entonces, señores, ahí está, y es por eso que hicimos este tipo de tableros de acuerdo al artículo 230 en el punto F, que nos permite hacer esto, y aquí en la siguiente imagen ustedes lo pueden ver, que yo puedo utilizar uno de dos polos, ¿sí? O simplemente dividido uno de un polo para los dos principales. Entonces, vean ustedes cómo es muy versátil este centro de cargas, que yo puedo utilizarlo como zapatas principales. Entonces puedo sumar los dos primeros junto con los demás, entonces puedo tener mayor cantidad de circuitos derivados. Otra ventaja que tiene es de que no, ahora sí que si ustedes se dieron cuenta en los otros tableros, en el cubo D, tenía que ponerle FUS, que significa sobreponer y empotrar. Este cumple con las dos. Y tiene un asurado que me indica hasta cuánto lo puedo embutir para que la tapa quede bien. Tiene un pequeño asurado que me indica de cuánto es la profundidad. Y lo puedo poner sobrepuesto, puesto que también la norma me lo permite y la tapa también. Y aquí vean ustedes el llamado el falla tierra, que también esto tenemos una pequeña plática con ustedes, están al pendiente, donde hablaremos exclusivamente de este equipo, ¿no? Del llamado GFCI. Lo que sí les puedo adelantar es por la palanquita amarilla, que es el que lo hace ser ahora sí su distinción, y ese botón es de prueba. Y ustedes se dan cuenta, tiene una pequeña bobina toroidal que también hablaré en su momento para qué sirve, ¿no? Cómo se conecta, cómo se instala y todo lo demás. Y aquí vean ustedes la zapata, que es bastante robusta, que permite calibres bastante grandes. Y aquí la distinción que veíamos, ¿no? Vean ustedes, tiene precisamente la cantidad de, podemos decir así, de conectores para los termomagnéticos, su barra de neutros aislada y su barra de tierras. También puedo instalar lo que es el supresor de sobretensiones transitorias, ¿sí? Que también es de un polo, dos polos. Eso también tenemos otro tema para ustedes, donde al final puedo tener un tablero bastante robusto, bastante bien protegido, con el supresor, el GFCI, que es el de la palanquita amarilla, y el de la protección de falla de arco, que es el de palanca blanca, que también hablaremos en cada uno de ellos. Aquí sus características, precisamente para que los vean ustedes y recuerden que este equipo lo respalda Squardi. Sí, aquí están todas sus características. Y para que veamos más a detalle, aquí lo que yo les mencionaba, ¿no? Que yo lo puedo utilizar en la parte izquierda como interruptores principales que alimentan a mis derivados, o simplemente lo puedo utilizar en la parte de arriba que viene de un interruptor principal, y de aquí puedo sumar a todos como derivados. Esto lo puedo utilizar el 204, el 206 y el 208. Por eso les decía, este es algo que Squardi, ¿sí? O sea, le dio perfectamente bien a lo que viene siendo los cambios. Primero fue de la 2012, cuando empezó ya a salir este tablero, y ya la 18, pues ahora sí que estamos adelantados. Por eso les decía que, que por ahí hay algunas marcas que ya lo están copiando, ¿no? Entonces, señores, creo que terminé en tiempo y forma. Tenemos ahora sí tiempo. Tenemos ahora sí tiempo para las preguntas y respuestas. Entonces, ahora sí vamos a ponernos cómodos para que puedan ustedes preguntar. Tenemos tiempo para esto. Entonces, Jessica, no sé si por ahí me puedas apoyar con las preguntas si es que llegan a tener. Si hablan de las primeras tablas que saqué, vienen de la norma, vienen de la NOM 001. Sí, esas tablas las saqué de la norma. Sí, precisamente donde habla de los gabinetes. Por eso yo les decía que si son curiosos, entren a la norma y vienen esas normas en referente a los diferentes tipos de envolventes. Y en el capítulo 10 hace referencia a lo que viene siendo los, ¿cómo se llama? De los gabinetes IS, que habla de los índices de protección.
E incluso también nos mencionan ahí del IK. El IK es lo que hace rato vimos en referente al QE, que es de la tapa, que es cuánto puede soportar de un golpe. O sea, qué tan robusto es. Sí, espero que haya quedado bien, haya respondido esa pregunta. Ok, viene otra. Dice, existieron gabinetes más robustos antiguamente y actualmente son más ligeros de la misma marca. ¿Por qué razón? Fíjense bien, aquí no es tanto el grosor de la lámina, sí me acuerdo, eran tableros muy pesados, estaban muy pesadísimos. Sí, recuerden que cuando precisamente empezaron a haber cambios y se dieron cuenta que lo que se necesitaba era que el gabinete realmente pudiese soportar no tanto el peso, porque al final de cuentas, si pensamos en los gabinetes, los embutíamos. Entonces el peso, imagínense el peso de esos antiguos gabinetes, y es por eso que se hicieron algunos que se les llama tableros autosoportados, que esos son los que se ponen en el piso. Vamos a hablar de los I-Line. Así que esos tableros ya se ponen en el piso ahora sí que debe de soportar a la lámina, tenía que soportar lo que viene siendo las barras y aparte los interruptores que eran muy grandes. Ya en la actualidad, como son tableros muy ligeros, lo que se hace es que el centro de carga sea precisamente de una lámina no tan delgada, abusados, porque si me están confundiendo con otras marcas, no quiero mencionarlas, las respeto, hay que respetarlas, pero también ellos carecen mucho en su lámina. La de nosotros sí está un poco más gruesa. Quiero que sean observadores. En mis QOD, que tengan la marca Squardi. Sí, porque no quiero hacerme responsable de otras marcas y después me digan, dije, se doblan. Ahí sí yo no respondo. Si yo respondo por la marca Squardi, utilizamos una buen calibre, que me parece que es calibre 20, en la lámina que es muy robusta. Incluso en la parte de las esquinas donde se atornilla se le da un doblez para que pueda soportar. Entonces, señores, una de las razones es eso, aligerar un poco el tablero. Sí, pero si el tablero tiene que soportar, la lámina es más gruesa. Sí, espero que haya quedado. Ok, después nos dicen otra. Si en la base del medidor se conecta a tierra con el neutro en el centro de cargas QO para uno o dos fases, ¿se tiene que volver a conectar en el QO? Esa es una muy buena pregunta. Fíjense bien lo que nos dice. Si en la base del medidor se conecta a tierra con el neutro en el centro de cargas en el 1 o 2 hay que hacerlo. Siempre y cuando, aquí abusado, fue lo que yo les mencioné, siempre y cuando de tu varilla de tierra saques la tierra física de tu base de medición, si tú lo sacas de ahí, donde está el puente de unión, ya no es necesario. Ahí lo que tenemos que hacer es que la tierra física la instalemos en la barra que tiene el símbolo de tierra física y el neutro ya no lo conectamos. El neutro se va directo. Pero si yo en la base del kilowatt-horímetro, donde dice el puente de unión, nada más saqué 2 hilos, fase y neutro, me falta uno, ¿están de acuerdo? Entonces yo tengo la obligación de conectarlo en la barra de neutros y de ahí sacar 2 cables, por eso se llama tierra neutro común, pero después se convierte en tierra neutro común separado. Aquí abusados con eso, y eso lo vamos a ver en sistema de tierras, para que quede muy claro en esa parte. Sí, aquí abusados, es un buen tema, sistema de tierras, espero que no me fallen, porque espero que estén los compañeros que se dedican a climas, compañeros que se dedican, que son plomeros y así sucesivamente, para que podamos entender en referencia a la tierra física. Pero sí, ahí hay que tener mucho cuidado. Y decirle al cliente, sabes que de aquí saco los dos porque ya se hizo, es común, no hay problema. Y además es un calibre 10, perdón, no, un calibre 8. Ok, después nos dice la cubierta plástica del centro de cargas QX. ¿Existe como refacción? Híjole, lamentablemente no. Lamentablemente no existe como refaccionamiento, ¿no? Por eso yo les mencionaba que si yo le doy un golpe bastante fuerte, muy comúnmente se rompe en la que lo mantiene la movilidad, ¿sí? Que son unos pequeños pernitos que hacen que se abra y cierre la tapita, que si yo le doy un golpe bastante fuerte se llegan a tronar.
y no se vende como refacción. Lamentablemente no se vende como refacción. ¿Sí? ¿El QX puede ser de 3 polos? No, no, por una sencilla razón. Me voy a regresar tantito a la lámina. Si tú te das cuenta, en la parte de arriba tenemos precisamente en el lado izquierdo donde se conectan los interruptores, tengo un puente que es un cable que se va hacia uno de los extremos. Y en la parte de en medio, yo tiene un pequeño puente que también alimenta a los primeros. Aquí, como dicen comúnmente, es un argot lo que voy a mencionar, se puede hacer una mexicanada. ¿Y qué es mexicanada? Y esto a veces, híjole, he visto algunas imágenes que me mandan en donde quitan el puente, el primer puente que es precisamente metálico, y dicen, aquí está ya ingeniero, aquí ya puedo conectar las 3 fases, aquí la primera, la segunda donde quité el tornillo y la tercera acá. Dices, espérame, no, no. O también he visto en unos de 4 circuitos que también hacen otra igual, que también quitan, o sea, hacen cada cosa que yo digo, híjole, es mucha imaginación que hacemos. Yo sé que muchas veces decimos, ingeniero, es que es en el momento, es en el instante, ¿cómo le hago? Pues sí, sí, sí lo entiendo, o sea, y lo han hecho, pero no, no. Observa bien la imagen y no lo puedo hacer. Yo sé que muchos dirán, sí se puede, ok, sí se puede, pero no. Mi respuesta es no. ¿Los envolventes plásticos pueden ser empotrados? Sí, fíjense bien, esa es una muy buena pregunta. Ahora sí están preguntando bastantes cosas. Me voy a regresar tantito nomás para mostrarles una imagen en cuestión de esa pregunta que está muy, muy buena. Quiero que vean precisamente esto. Quiero que te fijes, compañero. El que me está haciendo esa parte de los envolventes plásticos. Si ustedes son curiosos, donde les dije, donde está la Shura, donde se ve apenas una especie de estrellita, si ustedes se dan cuenta, en la parte de atrás vienen unas pequeñas patitas. Esas patitas me están dando un indicativo que yo lo puedo atornillar y de acuerdo a las normas me indica que cuando lo voy a poner en sobreponer, tengo que observar que mi tablero no esté pegado a la barda, no esté pegado a la pared. Tiene que haber una pequeña separación. Ustedes me dirán, oye, Inge, ¿para qué esa separación? Por algo muy sencillo. Puede haber escurrimientos. Entonces, esa es una pequeña separación. Sí, espero que la hayas visto. Porque si me regreso al gabinete plástico, sí, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo me regreso al gabinete plástico, espero que se vea una fotografía de perfil. Creo que no hay una fotografía de perfil, pero bueno, ok. Si vemos en la fotografía de perfil, incluso aquí, se ven precisamente unas pequeñas patitas que me indican que incluso la argolla que está aquí arriba, me indica que este tablero lo puedo yo poner en sobreponer. Por eso yo les digo, si yo compro un gabinete plástico, pero me doy cuenta que está pegado a la pared, no es un gabinete que es en la parte exterior, o lo pueda poner en sobreponer. Tiene que haber una pequeña separación. Sé que algunos utilizan unas gomitas, sí, unos aisladores que lo pueden instalar. Ese es algo positivo, o sea, yo a veces digo, ese sí es algo, una muy buena puntada, pero tienes que ver el tipo de gabinete que sea IP 6564. Sí, aquí hay que tener mucho, esa es una muy buena pregunta. Después nos dicen otra. Perdón, Ingen, los centros de carga Squardi, tanto plásticos como de fierro, se venden los accesorios de puesta a tierra separados o juntos. Aquí fíjense bien, eso también es una muy buena pregunta. Cuando son, por ejemplo, gabinetes IS, vamos a hablar de mis tableros Caedra y Pragma, que son ISE, y muchos aquellos que conocen este tipo de tableros que son en Real DIN, casi la mayoría son refaccionamientos y sí se pueden comprar. ¿A qué me refiero con refaccionamientos?
que lo único que cuando compras tú el tablero te viene el riel nada más. Entonces tú atornillas el riel y después dices, ok, ¿dónde está mi barra de tierras? Entonces dicen, oye, ingeniero, ¿dónde conecto la barra de tierras en el plástico? No, tenemos que comprar un conector de tierras que cuando ustedes lo conectan, pues la única parte metálica es el riel. Si se dan cuenta, a pesar de que es plástico, pero eso se compra aparte. También cuenta con su barrita de tierras, también se compra aparte, que son conectores. Ahora me voy a mis QOD, hasta mi QODX, incluso, sí, mi QODX, ya vienen incluidos. No se vende como refaccionamiento, excepto el de 3 polos, si se vende la barra de tierras o bien incluida, igual los tableros tipo americano. Los tipo americano también se cuenta con una barra de tierras que ya se vende incluso ya, ¿cómo se llama? Incluida. Pero casi muy pocos tableros venden ese tipo de refaccionamiento y sobre todo los tableros pequeños. Si al menos que tengas que pedirlo como si fuera un NQ, una barra de tierras, pero te va a llegar una barra muy grande, pero vaya, se puede utilizar. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, no se vende como accesorios. Estas barras que ven ustedes en este tablero, en la imagen que ven, no se vende como tal, no se vende nada de refacción de estos. Incluso si me llego a adelantar, déjenme ver dónde está. Aquí, incluso también en el QX no se venden como refacción. O sea, ya viene incluido. Ya viene incluido. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado. Aquí me están haciendo otra pregunta. Dice, ¿el centro de cargas QOD se comercializa en el centro americano? Bueno, me están indicando que sí se comercializa. Que sí se comercializa en el centro americano. Sí, ahora sí que esa parte no me la sabía, pero me mencionan, me están indicando que sí se vende, ¿eh? O sea, sí se comercializa, sí se comercializa. Sí, incluso hay algunas tiendas pequeñas que también lo tienen. Sí, hay algunos que nosotros le llamamos ferreterías que también lo tienen. Ah, ok, ya entendí. Sí, sí se venden ahí en ese distribuidor o comercio. Sí, ya me están indicando que sí lo tienen. Los tipo doméstico, ¿eh? Yo pienso que han de tener hasta el QOD 6 o QOD 8, pero sí lo tienen. Ok, no sé si tengan más preguntas. Ya se me cansó la mano. Ay. Vamos a esperar a ver si vienen por ahí más preguntas. Entonces la respuesta es sí, compañero, que sí se vende, ¿eh? Ya me lo están afirmando. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí con respecto a los centros de carga? Ok, me están haciendo otra pregunta. ¿Cuál es el diámetro máximo de los knockouts del QX? Muy buena pregunta. Vaya, ahora sí están, pero bastante despiertos, ¿eh? Eso es lo que me gustó ahora sí del grupo. Me voy a regresar para que podamos tener una vista, compañeros. Los knockouts, ahí ustedes los pueden ver, ¿sí? Si se dan cuenta, de acuerdo a la norma, nos indica que si yo voy a utilizar ¿cómo se llama? Termomagnéticos de 15 y 20 amperes, recuerden que la norma me está indicando que voy a utilizar calibres 14 o 12. Por lo tanto, la canalización puede ser de media pulgada o 3/4. Incluso si yo llego con la alimentación con un calibre 8, recuerden que el calibre 8 puedo yo llevarlo en una canalización de 3/4 de pulgada. Entonces, como pueden ver ustedes en la imagen, tenemos dos tipos de knockout, uno que es pequeño, que es precisamente para la canalización de media pulgada. Abrimos el segundo anillo y se dan cuenta ustedes, es precisamente para una canalización de hasta 3/4 de pulgada, y se dan cuenta tiene la cantidad suficiente. Si se dan cuenta tiene en la parte superior 3, igual que en los laterales 3 y en la parte de abajo. Y como nos indica la norma, debe de haber las suficientes salidas para las canalizaciones. Y ese es el 204.
El 206 está igual, pero el que tiene un poquito más ya es el 208. Entonces quiero que vean, sean observadores ahí en la imagen, y precisamente tiene ahí, vemos que aquí el de 208, incluso los dos que están en medio, ya puede entrar más o menos una canalización como de, pienso yo que de 1 pulgada. Entonces ahí está. Espero haber respondido esa pequeña duda. ¿Sí? Ok, señores, pues no me queda otra más que darles las gracias a todos ustedes. Estuvieron muy buenas las preguntas. Estuvieron muy buenas, los felicito, me da gusto. Ahora sí, señores, si no tenemos más, si no hay más preguntas, más dudas, pues yo pienso que hasta aquí quedamos y nos vemos en la próxima. Sí. Y si tienen otras preguntas, pues bueno, recuerden, mándenlas ahí a lo que es el chat, mándenlas y posteriormente mi compañera me las hará llegar y las estaremos respondiendo. Y bueno, pues ahora sí que terminamos en tiempo y forma y no me resta más que agradecerles su tiempo y su paciencia de todos ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si ya por ahí, a ver, no sé si ya me escuchan. Creo que ya ahí me escuchan. A nombre del programa de electricistas queremos darles las gracias. Llegaron muchísimas preguntas, el tiempo no nos da. Les prometemos que vamos a estarlas por ahí tomando en cuenta para poder hacérselas llegar posteriormente. Muchísimas gracias por su tiempo, que tengan muy bonita tarde y los esperamos pronto. Hasta luego.